Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Conversamos con don Raúl Obregón en esta edición de Sumando Vigores. Conversamos acerca de la 8ª edición Nicaragua rumbo al 2021, que fue presentada este miércoles por M&R Consultores. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Néstor, Raúl, por la invitación. Para que podamos conversar. Ok, empecemos con la ficha técnica, porque me parece que es muy importante que logremos establecer cómo es que se hizo esta encuesta. Un dato importante que dieron ustedes, explicaron ustedes durante la presentación, es que ya se trabaja sobre el universo real del padrón electoral, por lo menos el que está ahorita, el padrón electoral provisional que está en este preliminar, momento. Sí. Que es de 4.350.000 personas prácticamente. Correcto, sí. Correcto. Ese es el padrón que ya o sea, el universo, digamos, que para esta encuesta que acabamos de presentar hemos considerado. En el tanto, pues, quien tiene la información más acertada acerca de cuánta gente tiene su cédula de identidad es el Consejo. Entonces, ya no estamos trabajando con un aproximado, con una o con un cálculo, con una estimación, sino que con el padrón del Consejo. Pues efectivamente que es 4.300.000, casi 4.400.000. Trabajan ustedes, y M&R lo ha venido haciendo todo el tiempo, con los mayores de 16 años, es decir, que son los que votan, los que en teoría tendrían cédula que les permitiría votar, ¿no? Exactamente. Y en la encuesta, o más bien para el levantamiento de la encuesta, ustedes buscan al compañero más cercano en la casa en que tocan la puerta. Sí. Esta fue una encuesta presencial. Esta es una encuesta presencial, exactamente, una encuesta presencial que se realiza en todo el país. En todo el país, es urbana, es rural. El tamaño de la muestra ya esta vez la subimos un poco a 2.000, generalmente hacemos 1.600, ahora hicimos 2.000, efectivamente se entrevistan hombres, mujeres, y se pide entrevistar a la persona que cumplió años más recientemente de quienes están presentes en el lugar en el momento que el encuestador llega. Ese es el mecanismo que utilizamos de aleatoriedad para aplicar el instrumento, ¿no? ¿Y cómo logran ustedes que los rangos de edad correspondan más o menos con el universo? La verdad es que con ese método los rangos tanto de edad como de sexo, por ejemplo, incluso de nivel socioeconómico, son más o menos parecidos a lo que está establecido, bastante parecidos. A veces en el camino tal vez se nos desbalancea, pues por decir algo, la globalidad de la población es 51 una mujer, 49 varones, pues de cada 100. Entonces a veces se nos va 52, 53 y a mujeres y 47 varones. Pero a medio camino, ya en la medida que vamos avanzando y aproximándonos al final, se van balanceando, pues. Entonces, esa es la magia que tiene la aleatoriedad, ¿no? De que vos vas aleatorio y los números, los indicadores sociodemográficos te van saliendo de acuerdo a esa aleatoriedad. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera le valida y le da fortaleza al método, ¿no? Pero no les preocupa, es decir, no es algo que ustedes van a cambiar alguna cosa en la metodología de la selección de los entrevistados, por ejemplo, no tener los rangos de edad. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un monitoreo. O sea, nosotros la entrevista la aplicamos en línea, ¿verdad? En tiempo real. Entonces, en la medida que se van aplicando ahí donde estén los encuestadores en el país, aquí en la oficina se van recibiendo las entrevistas y nosotros le vamos dando seguimiento a eso. O sea, vamos tabulando los resultados para ver cómo se van comportando. Y por eso es que nosotros nos damos cuenta si se está alejando o no en una variable estos números. Y como te digo, generalmente hay movimientos, pero no son
digamos, movimientos tales que tengas que tomar acciones. Entonces, pero sí se puede dar un caso en donde vaya 53-47, hablando de hombres y mujeres, ya va llegando al final, entonces tenemos nosotros en nuestro protocolo esa potestad de decir, que le decimos a la persona de monitoreo que que a partir de aquí, para cada tres entrevistados, en vez de 2 mujeres, un varón, 2 varones, una mujer. Por un momento. Para procurar nivelar. Exacto, buscando la nivelación, equipararse. Ya una vez que más o menos se balancea, entonces volvemos libres. Entonces, así se va. Pero generalmente, ese tipo de modificaciones, digamos, son irrelevantes. Son irrelevantes. Ok. Hubo 126 puntos muestrales, 50 municipios, se cubrieron los 16 departamentos del país y las 2 regiones autónomas. Se realizó urbano y rural. Me imagino que en el rural cambia un poco la forma de seleccionar la casa, ¿no? Sí, generalmente, o sea, en el urbano es manzana, sí. En el rural generalmente es una calle principal o un camino, digamos, de acceso. Entonces ahí van las viviendas. Entonces, dependiendo de la cantidad de viviendas que hay en esa localidad, entonces así se usa, pues, por decir cualquier cosa. Si ahí vamos a hacer 6 entrevistas y hay 30 viviendas, lo hacemos cada 5 casas, ¿verdad? Pero siempre tratando de tener una especie de algoritmo para poder ir haciendo, o sea, garantizando la aleatoriedad de la cosa. Ok, vamos ya al cuerpo de la encuesta. Un 92% tiene ya, de los encuestados, de los entrevistados, tiene ya su cédula. Y un 3% dice que antes de las elecciones sacó su cédula. Que por lo menos está en eso, está haciendo los esfuerzos o va a hacer los esfuerzos por tener cédula. Sí. De manera que ustedes calculan arriba del 95.5% de los entrevistados va a tener cédula el día 7 de noviembre. Así es. Ese es el cálculo que tenemos. Porque, o sea, y está basado en eso, 92 y algo, 91.6 sí. Creo que nos está diciendo, tengo cédula, tengo mi cédula. Y hay un 3 punto algo que nos dice, de los que no tienen ahorita, que nos dice que estoy gestionándolo. Entonces la sumatoria de los dos da 95.5, que esa es la proporción que estimamos nosotros que va a aportar cédula de identidad el 7 de noviembre. O sea, que estarían aptos para votar con su cédula. Eso, generalmente en los procesos electorales, si alguien hacía su cédula en los anteriores, si alguien quiere votar y todavía no tiene cédula, pues le tienden un documento supletorio, le llaman. Me imagino que siempre va a estar eso. Pero lo que sí es que va a haber un 95.5% estimado por parte nuestra de personas aptas para votar con su cédula y que lo van a poder hacer. ¿Quiénes tienen más cédulas? ¿Las personas de más edad o las personas de menor edad? Mira, hay una relación directa entre la edad y la tenencia. A mayor edad, mayor cantidad de gente con cédula. Es casi mínimo la proporción de gente, digamos, de adultos mayores que no tienen cédula. Es casi el 100%. En los adultos el número baja un poquito, pero llega al 98-99%. Entonces, donde está esa proporción, en este caso de 8 punto algo que no tiene cédula, es en los adolescentes, los que están entrando al sistema, ¿no? En este periodo después de las elecciones del 2016, ¿verdad? Entonces es ahí, a menor edad, menor tenencia. Ahora, ese es digamos, a ver, no es exactamente un inconveniente, pues, pero es un dato importante por cuanto una buena parte de los votantes de este año son jóvenes. Sí. Es decir, entiendo yo que menores de 24 años es el mayor grupo de edad de todos los votantes. No es la mayoría de los votantes, pero es el mayor grupo de edad de todos los votantes, ¿no? Creo que andan por el 30 y tantos, acercándose al 40%, ¿no? De 29 para abajo. De 29 para abajo. Nos da el 30 y pico, 36%, algo así.
de 29 a 16. Sí. Y efectivamente es la mayor proporción. La mayor proporción en grupos de edad. Exactamente. En grupos de edad. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando con don Raúl Obregón acerca de el reciente estudio, el número 8, de Nicaragua rumbo al 2021, estudio realizado por M&R Consultores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. En esta edición estamos conversando con don Raúl Obregón, el gerente general de M&R Consultores, que presentó este miércoles la octava edición, la octava ola del estudio Nicaragua rumbo al 2021. ¿Para qué quieren elecciones los nicaragüenses o para qué creen que necesitamos democracia los nicaragüenses? Bueno, el principal anhelo que venimos viendo en las encuestas desde hace años de los nicaragüenses, en su mayoría, es tener un país en donde se cuente con altos niveles de estabilidad, de paz y de tranquilidad. Eso es algo que se ha mantenido siempre. 9 de cada 10 vienen diciéndonos de que la paz y la estabilidad es uno de los factores más importantes con que debe contar el país. Y por lo tanto no debe de ser puesta en riesgo bajo ninguna circunstancia. Y eso tiene un propósito. Eso no es porque quiero vivir en paz y en estabilidad simplemente, sino que ese es el punto de partida y es la condición sine qua non para el bienestar. Sin paz y sin estabilidad en el país, en la sociedad, no hay bienestar. Es muy difícil que haya bienestar. ¿Por qué? Porque la paz y la estabilidad son las condiciones necesarias para que un país sea atractivo a la inversión, sea extranjera o sea nacional. Alguien decía hace mucho tiempo, lo leí en alguna parte, que decía: no hay nada más nervioso que $1.000.000, refiriéndose a los inversionistas. Pues el inversionista pone su dinero ahí donde siente que hay condiciones, hay clima, y va a recuperar su inversión. Pero la gente, es cierto, la gran mayoría no son inversionistas, pero somos trabajadores. Entonces, si hay inversión, hay trabajo. Uh-huh. Para que haya trabajo, necesariamente tiene que haber inversión. Entonces, entonces el trabajo te da bienestar. O sea, el trabajo es la base del bienestar de las personas. Cada quien en su nivel, cada quien allí donde le toca, ¿no? Entonces, para eso la población considera de que la paz y la estabilidad son condiciones súper necesarias, condiciones sine qua non que deben de existir en el país. Y por eso la gente no se apunta a ningún tipo de situaciones o de acciones que tiendan a poner en riesgo esto. Hablando de la gran mayoría de la población. Para obtenerla, y me voy a ir a otros estudios que han presentado ustedes, que son el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, porque ahí se contesta esta pregunta: para tener la paz, para tener la estabilidad, la gente dice o cree que debe haber un diálogo permanente. Correcto. Para la resolución de los conflictos tiene Correcto. Que haber un diálogo entre las partes que entren en conflicto, ya sea el gobierno o la oposición, ya sean los trabajadores, los empleadores, sea quien sea, tiene que haber un diálogo. Esa es la principal forma de mantener, digamos, la paz y con ello mantener estabilidad. Pero también hablan de el juego democrático, ¿no? Y especialmente del tema electoral. ¿Ah? De ahí se desprende la respuesta a la pregunta que ustedes hacen o que han presentado ustedes en la siguiente lámina, que es la importancia que tienen para los nicaragüenses los procesos electorales. Correcto. O sea, la población nicaragüense está clarísima que la elección es el mecanismo que debe ser utilizado para que la población ejerza su poder, llamémosle así, su poder de decisión
de cuál es el rumbo que debe seguir el país y quién debe de guiar ese rumbo, pues qué gobierno y qué dirigentes deben de guiar ese rumbo. Entonces los nicaragüenses apuestan por la elección, por el mecanismo electoral. Y aquí en esta encuesta lo vemos de que un 91.9% de las personas entrevistadas dice que las elecciones son sumamente importantes para este país. Y específicamente estamos claros que para mantener ese estado de paz, de estabilidad que requiere el país para seguir avanzando en lo económico. Entonces, efectivamente, la elección como tal es algo que pone a prueba, ¿no? A la población y a los actores, ¿verdad? Porque ahí más adelante hay algo que también lo preguntamos que tiene que ver con esto, y es el hecho de que todo esto tiene que ser llevado a cabo en el marco, en el contexto de mecanismos de diálogo, de entendimiento, de concertación, en donde todos los actores deben de estar en conocimiento, entendidos y aceptando las condiciones de este mecanismo electoral, para que no se ponga en riesgo la paz ni la estabilidad, ¿no? Entonces, aquí vemos que el 91.9% considera que las elecciones de noviembre son sumamente importantes para este país. Hemos tenido problemas políticos, los tuvimos en el 18, hay estelas todavía, pues aparentemente no tan fuertes como todavía fueron en el 19, pero yo creo que la gran mayoría de la población espera que después de esta elección, pues ya todo eso quede atrás. Porque la gente lo que quiere es que todo el mundo empuje la carreta hacia adelante y siempre pensando en el bienestar de la población y no en bienestar de grupos o de personas en particular. Entonces, por eso creo yo que consideran que el mecanismo de la elección es de suma importancia para el país. Ahora, esto de considerar, a ver, estas elecciones este año tienen ese asterisco, ¿no? Que las vuelve importantes, pero en Nicaragua se ha considerado todo el tiempo importante las elecciones. Siempre, sí. Siempre. Lo que pasa es que hay unas que han sido más importantes por el contexto. O sea, vámonos al 90, pues en el 90 el contexto era un contexto de confrontación, de guerra, ¿verdad? Y entonces la elección, la aspiración y la esperanza de la mayoría de los nicaragüenses era que que la elección fuera el mecanismo que contribuyera a que esa guerra quedara atrás, pues, ¿verdad? Entonces, ya en el 2006, pues ya no estábamos en el 96 ya no estábamos en esa situación. La elección fue, digamos, no tan importante como la del 90, y eso lo vamos a ver en unos números que hay ahí, como en el 90 la votación se va, o la participación del electorado sube a casi 82 puntos, ya en el 96 baja a algo así como 74. O sea, eso lo que manifiesta es el nivel de importancia que le está dando a la gente a ese proceso para seguir adelante. Entonces se ve pues que unas han tenido más, han sido como más importantes que otras, pero todas son importantes. Y entonces aquí me parece a mí que el antecedente es el 18, pero han pasado ya 3 años y pienso que la mayoría de la población ha venido viendo pues de que eso ha ido quedando atrás, pero esta elección debiera de alguna manera ponerle la tapa al pomo para que ya eso que pasó en el 18 ya no sigamos hablando de eso y vamos para adelante todos. Sí, sí. Ese es el tema de la participación. Me parece que es una cosa muy importante. En Nicaragua hay bastante, y a lo mejor no es necesaria la encuesta para saber que la gente sí le da importancia al tema electoral como no se le da en otros países. Es decir, sí. aquí ha habido arriba del 65% de participación. Así más es. O menos. La más baja ha sido 65. Sí, eso ha sido, digamos, la constante que ha tenido Nicaragua en los periodos electorales. Y esa más baja fue cuando una gente que dijo que era opositora del gobierno, que a mi opinión eran más bien muy aliados del gobierno, llamaron a no votar
para terminar favoreciendo votos al gobierno. Pero bueno, ese es harina de otro costal, ¿no? Pero sí, la gente participa, pues ustedes presentaron una gráfica acerca de la participación y efectivamente es una participación alta. En Francia creo que fue ahorita, andaba por debajo del 40% de la participación en las elecciones regionales. Es decir, 4 de cada 10 el actual franceses. presidente de Costa Rica, la participación para esa elección de esta persona fue de 40 y algo % la participación. No llegó al 50%. No llegó al 50%. Sí. Es decir, por ahí sacamos nosotros la importancia que tiene para los nicaragüenses los procesos electorales. Siendo esa la situación, ¿cuánta gente o qué porcentaje de los encuestados dijeron que sí participan este año? En esta encuesta, el 77.4.6% dice que va a votar, ¿verdad? Hay un 24, 20 y algo % que dice que no va a votar o que no sabe si lo va a hacer. Una buena parte de eso lo que está diciendo es que si está sano, si está en el país, si Dios quiere, lo va a hacer, pues, ¿verdad? Pero no puede asegurarlo en este momento. El 76 y algo... 73 dice que probablemente vota. Ese probablemente, 73% es el que, pues, esperamos que es el que va a ejercer su voto. Entonces, ese 73% está en la banda de los procesos, de los 6-7 procesos electorales de los últimos nacionales de los últimos 35 años, ¿no? Del 84 para acá. Entonces, es más bajo que el 80, es más alto que el 17 y más o menos parecido al 96. Entonces, pues podría ser que ande por ahí. Y la abstención, por el contrario, pues marca en esta encuesta 26. 26, algo así. 26.7. 26.7, que es más o menos la abstención, con excepción de la del 90, que hemos tenido en todos los procesos electorales del 84 para acá. ¿Y quiénes son los más propensos a votar por rango de edad? Mira, definitivamente que eso está más o menos parejo, de acuerdo a los números que nosotros tenemos. No hay un segmento de edad que vote más o vote menos que otro. Y tiene que ver, por ejemplo, los jóvenes votan, los adolescentes, los primeros votantes que llamamos nosotros, 16, 20 años, ellos votan, ¿verdad? Evidentemente no todos, pues va a haber ahí un porcentaje de 25, 30% que no lo va a hacer, posiblemente, por el comportamiento global de la población, porque hay una especie de ¿cómo se llama?, de curiosidad por hacerlo, pues es la primera experiencia para hacerlo. Entonces, generalmente hay una proporción importante de adolescentes que votan. Y ya, pues, los adultos son los que más votan. Y el adulto mayor no es el que menos vota, pero sí, pues, hay una proporción, sí, digamos, unos puntos menos, pero tiene que ver ya con otros factores. O sea, la etapa de vida, ¿no?, de cada quien, y con problemas, digamos, de movilización, Por eso vemos en procesos electorales, sobre todo cuando han sido procesos electorales muy reñidos, ¿no?, o que se han esperado reñidos, como por ejemplo pasó aquí en el 2006, ¿verdad?, que teníamos 3 fuerzas políticas que estaban bastante parejas, pues. Aquí vimos primero que los centros de votación cerraron más noche, de las 6 de la tarde, y segundo, algunos activistas de partidos políticos llevando en silla de ruedas a adultos mayores a votar, pues, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero decir es que son otros factores los que hacen que el segmento adulto mayor sea un poco menor que los demás segmentos. Bueno, de momento los partidos políticos lo que están llamando, todos los partidos políticos están llamando a votar, de momento, ¿no? ¿Hay alguno que haya dicho no tengo por quién votar, no veo por quién votar, como razón para no votar? Mira, sí existe eso existe. Sobre todo se está dando eso en una proporción de gente que no simpatiza, no apoya al FSLN como partido político, sino que tiende a la oposición. O sea,
Aquí lo que uno ve en todos los números y en los comportamientos de los últimos años es que ya del 2015 para acá, 2014, aquí se invirtió la composición del mercado electoral, pues. Hasta el 2006 clarísimamente la composición era de cada 10, 6 tendían a apoyar a algún grupo de oposición y 4 de cada 10 tendían a apoyar de oposición al FSLN y 4 de cada 10 apoyar al FSLN. Sin embargo, pues ya sabemos que en el 2006 el FSLN ganó con un 38 y pico %, porque ese 6 de cada 10 se dividió en 2 fuerzas y en una que le agarró una pilcachita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que del 2010 para acá, en un proceso lento, paulatino, se vino invirtiendo. Fue como un reloj de arena eso, ¿no? Sí. Y ahí ha quedado, ahí se ha mantenido 6 de cada 10. Entonces, esos 6 tienden a favorecer, a apoyar al FSLN en el gobierno. Hoy, la mayoría de ellos, 95, 96% de ellos. Y son casi votantes seguros por el FSLN. De los 4 de cada 10 que quedan, hay 2 de cada 10 que van a votar oposición, casi seguro. No se puede afirmar porque esto es una proyección. Pero hay 2, los otros 2, para llegar al 4, que ellos no van a votar por el FSLN, pero tampoco ven por quién votar en la oposición. O sea, ahí la oposición tiene ahí un segmento electoral que tiene que convencer para votar, pues, a algún grupo de oposición. Sí. Entonces, por ahí, en ese segmento de esos 2 de cada 10 en donde se da eso que me estás preguntando. Ok. Bueno, igual, de todos modos, de momento no hay ningún candidato hasta finales del próximo mes. A finales de este mes. Ya en los próximos 15 días. Ya creo que el 18 de agosto es oficial quiénes son los sí, así es. A mediados de agosto ya tenemos los candidatos oficiales porque viene el periodo de aprobación o no validaciones de información. Pero sí, pues ya ustedes tendrán en agosto ya con los candidatos o todavía antes de los candidatos un estudio más. Vamos a tener algo, esperamos, antes de la candidatura. Antes de la candidatura y ya después de la candidatura, ya para finales de agosto. Sí, ya después es a punta de candidatura, ya es con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Ok. Bueno, hacemos una pausa. Regresamos en breve en esta conversación con don Raúl Obregón. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón acerca de la 8ª edición de Nicaragua rumbo al 2021, un estudio que realizó y que está realizando M&R Consultores. La simpatía política partidaria es milito, me gusta, comparto ideas con estos partidos. Esa es la simpatía política. Sí, me atrae, simpatizo, me gusta, etcétera, ¿verdad? Y ahí va también el que milita, pues, ¿verdad? Pero no necesariamente es milito o soy total y completamente adherente, pues, de ese partido, sino que me simpatizo con lo que hacen, me atraen. Lo que usted decía, es decir, esto ha venido moviéndose a lo largo del tiempo, entre 1990, creo que es la fecha que ustedes... 95. Del 95 para acá, se mira una curva. En la siguiente gráfica le pedimos el control porque se mira una curva, en donde se mira cómo ha venido variando esa simpatía política. Simpatía política que bueno, ya lo habíamos conversado en la parte anterior del programa, ¿no? Como esto cambió de 4-6 a 6-4, prácticamente, pues. Que es más o menos lo que se mantiene en este momento. La simpatía no necesariamente
Es una intención de voto, sin embargo. No necesariamente. ¿Ah? No necesariamente. Es decir, yo soy liberal, pero no necesariamente voy a votar por el Partido Liberal porque me gustan más los conservadores, por decir alguna cosa. Por ejemplo, ¿Ah? sí. Es decir, puede ocurrir ese tipo de cosas de esa manera. Así es. Simpatizo con esta agrupación, pero eso no significa voy a votar. Y eso va a depender mucho también del candidato, supongo. Depende muchísimo de la candidatura y por supuesto también depende mucho del partido, de las dos cosas. Aunque el partido que saque al más conocido, al más notable, al más agradable para los votantes, es el que puede tener más probabilidades. Pero quizás más que eso, el partido que tenga más organización, que tenga más presencia y penetración en los territorios, que esté más activo en todos los territorios, posiblemente ese partido envía señales de fortaleza, de organización, y eso pues a quienes más o menos se inclinan hacia esas ideologías o hacia esas concepciones políticas, pues tienden a atraerles, ¿no? Un dato interesante de estas simpatías es el tema de los que dicen no simpatizar con nadie. Sí. ¿Eso es ocultar la simpatía? Mira, eso lo que significa es de no comprometerse. No me comprometo con nadie. Entonces, nosotros lo calificamos y lo categorizamos como el independiente. No simpatizo ni con una fuerza ni con otra política. O sea, ellos posiblemente lo entienden como que al decir simpatizo con esto es como un compromiso, al menos con ellos mismos, ¿no? Entonces, ese independiente son personas que por lo general son menos susceptibles de actividades políticas o no tienden a activismos políticos. Por lo general son personas que su actuar político se limita al día de la elección, depositar su voto y se acabó. Por lo general hasta eslóganes hay con eso. Hay gente que dice yo no trabajo, no como, y yo pues no como de la política, no me meto en eso. Si no trabajo no como, sí. Si no trabajo no como. Si no trabajo no como, ¿verdad? Sí. Entonces, pues no me interesa la política. Sin embargo, tienen alguna inclinación, tienen alguna tendencia, sea de rechazo, sea de aceptación hacia alguna fuerza. Y entonces se ve como el independiente no es constante, sino que es volátil, en el sentido de que ellos han manifestado un comportamiento del 90 para acá, en donde en periodos, digamos, no electorales, ¿verdad?, el independiente se va para arriba. O sea, cuando hay menos actividad política en el país, el independiente sube. Y ha llegado a niveles de 55, 56%. ¿Verdad? Y la simpatía por partidos tiende a disminuir. En la medida que se aproxima una elección, ¿verdad?, entonces el independiente comienza a disminuir porque una proporción importante de ellos va manifestando simpatías por la fuerza por la que posiblemente va a inclinarse a la hora de votar. Entonces, llega el día de la votación, vota y él vuelve a su vida normal de trabajo, y así vos lo agarrás una semana, 15 días después, un mes después, preguntándole simpatía política, no quiere saber nada, ya votó y ya está. Y entonces empiezan otra vez a subir. Ese ha sido el comportamiento de ese gran segmento de independientes. Y en Nicaragua... Y me parece que eso es lo que mata a los independientes, el hecho de no tener exactamente una simpatía por una agrupación política determinada, pero sí tener una opinión política. Digo, eso es lo que mata al independiente, porque de ahí ustedes, los encuestadores, es que sacan las tendencias, es decir, tiende a... podría irse con... Exacto, porque ellos tienen una tendencia, en su gran mayoría. O sea, el independiente puro es mínimo, es poco. Creo que a nosotros nos anda como entre 7 y 10%. Pero como te digo, él tiene ese comportamiento de sube y baja. Sube en tiempos no electorales y baja en tiempos electorales. Y entonces los partidos políticos recogen eso.
Ahora, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, en tiempos de los liberales, de los años 90, el independiente siempre estuvo arriba de 40, siempre. Tuvo un bajón, o sea, pero en tiempos no electorales. Y a la hora de la elección bajaban y se apuntaban generalmente a los liberales, una buena proporción de ellos. Y entonces lo que era los partidos líderes, y particularmente el PLC, que es el que lideró, digamos, la simpatía política opuesta al FSLN, pues nunca pasó de 30%, 30, 32, creo que hubo un momentito que llegó a 36, pero siempre se movió entre 20 y 29, digamos. Pero a la hora de la votación, el independiente mayoritariamente tendía a votar por ellos. Y lo hizo en el 96, y lo hizo en el 2001, y lo hizo en el 2006. Eso, ahí están los números, sí. Lo hizo en el 2006. La variante en el 2006 es que una parte se fue con ALN y otra parte se fue con el PLC. Y una pilcachita se fue con el MRS. ¿Me explico? Pero eran los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La diferencia con el FSLN es que el FSLN ha mantenido, con excepción de los primeros años de la década del 90, de los primeros 5 o 6 años de la década del 90, en donde, después de todo lo que pasó, la pérdida que tuvieron de las elecciones, la división que se dio y el cisma que hubo en el FSLN cuando surgió el MRS y esa cosa, entonces ahí bajó hasta 22, 21 y pico, bajó el FSLN. Pero después se ha mantenido siempre arriba de 30, siempre arriba, independientemente de que perdiera las elecciones, ¿verdad? Entonces eso le ha dado una solidez como partido político al FSLN. Entonces, y por otra parte, quienes han nutrido el voto del FSLN ha sido básicamente sus militantes, sus simpatizantes, hasta el 2006. Ya en el 2011 ellos logran sacarle algo a los independientes, que empiezan, pues de alguna manera empiezan a razonar, tal vez un poco diferente que como lo venían haciendo. Nosotros creemos firmemente de que lo que era ya la realidad virtual, ¿verdad? De afirmaciones que te decían de que si el FSLN gobernaba el país, iba a volver el servicio, iba a volver la guerra, iba a volver la escasez, iba a volver la inflación, todo lo que pasó en los años 80, entonces la población vio, o una buena parte de la población vio que entre el 2007 y el 2010 eso no sucedió, ¿verdad? No sucedió, y por el contrario el país daba aviso de empezar a ir hacia arriba. Sí. Y entonces ya le empezó a jalar a los independientes un poquito. ¿Me explico? Le empezó a jalar a los independientes, y al independiente esa proporción, por supuesto, entonces se fue apartando del liberalismo, digamos, que es el que o sea, aquí las fuerzas han sido los sandinistas y los liberales. Sí. Esas son las dos fuerzas que han habido en los últimos 35 Pasamos de los conservadores y liberales a los sandinistas y los liberales de alguna manera, es decir, a tener siempre dos fuerzas fuertes. Sí. Exactamente, y lo que pasa es que los conservadores y los liberales, si nos vamos a los años 60, desde mi punto de vista, habían muchos vasos comunicantes entre ellos, más que todo era el color. Por eso, ¿te acuerdas aquel señor, excelente persona, que fue miembro de la Junta de Gobierno? Decía, nosotros somos sandía, decía, que él era conservador, ¿te acuerdas? Él decía, somos sandía. Por fuera, ¿cómo es que se llama? Córdoba Arriba, sí. Por fuera Rafael somos verdes, pero por dentro somos rojos. ¿Sí? Una vez clarísimo, un hombre muy ¿cómo se llama? Muy folclórico, ¿no? Tremenda persona. Entonces, había muchos vasos comunicantes, mientras que con el Frente Sandinista y los liberales, pues, si hay alguno, pues es como difícil verlo. Entonces, pero sí, pues, eso es lo que ha pasado con los independientes durante este tiempo. Ok, vamos a hacer pausa. Regresamos para hablar de la predisposición de voto, desmenuzar un poquito esta predisposición al voto según los resultados de este estudio de MIR Consultores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón. La simpatía no necesariamente se traduce en voto, es más, ni siquiera esta predisposición a votar manifestada en esta encuesta se traduce tampoco en voto.
No, tampoco. Todo esto es una idea de cómo puede estar la cosa. Porque, por ejemplo, ustedes dicen que podría haber hasta un 62% que podría votar, 62.8% que podría votar por el frente. Correcto. Si votar el 100% del padrón. Ese número es con el 100% del padrón. ¿Verdad? Pero eso no es una predicción profética que va a suceder, pues. Sí. Esa es la tendencia que se observa. Aunque ya la categoría predisposición de voto tiene un poco más de fuerza que la simpatía, ¿verdad? Porque la simpatía puede haber algún segmento de personas que está dentro de la simpatía del FSLN como partido, pero que no necesariamente está dentro de la predisposición de voto por el FSLN. Pero eso podría ser algo pequeño, mínimo, pues. Pero, repito, insisto, no necesariamente eso es una profecía, pues así va a ser el 7 de noviembre. Simplemente es una exploración y es lo que es para hacia dónde se están inclinando la balanza de las preferencias, ¿no? Ok, ustedes para sacar esta simpatía, esta intención de voto, ocuparon la llamada caja negra. Es decir, los encuestadores le llaman caja negra, pero de caja negra no tienes nada. Tuvo tal vez alguna vez algo de caja negra, pero hoy en día no es nada, porque hoy lo que se hace, de acuerdo a lo que usted ha explicado, es que el dispositivo que tiene el encuestador se le presenta al entrevistado, ¿verdad? Es más, en algunos casos hasta voltea la cara el entrevistador, el encuestador, para no ver ni siquiera hacia dónde está dirigiendo la mano el entrevistado y escoge la opción con la que más simpatiza, ¿no? Solo con el nombre se quedó, ¿verdad? Porque antes, cuando no teníamos esto, lo que hacíamos es que diseñábamos una boleta de votación en papel que se le entregaba a la persona, con un lápiz especial. La persona entraba a su casa, pues, o daba la web como quisiera. Si quería hacerlo en privado. Marcaba por donde su preferencia, doblaba la hoja y la depositaba o en una caja pequeña que llevaba el encuestador o en una bolsa de craft. Entonces ahí, pues, esa era la caja negra. Era negra en el sentido de que, utilizando el concepto, pues, de la teoría de sistemas, ¿no? De que la caja negra es aquello en donde no se puede ver qué es lo que está pasando. Y se ha quedado el concepto de la caja negra, pero de alguna manera eso es, pues, ¿por cuál de estos votaría? Y siempre tratando de que el encuestador no vea cuál es la decisión de la persona. Ok, ahí se presentan, con respecto a la predisposición, porque hablamos de la predisposición, ustedes hablan de un 62.8% que estaría predispuesto a votar por el frente. Sí. Ya en la caja negra baja a 60, un par de puntos y llega a 60 puntos, ¿no? 60.2% aplicó por el Frente Sandinista en la pantalla. Sí. Y un 13% por los otros partidos de la oposición, por los varios partidos de la oposición. Correcto. Estos ocultos simple y sencillamente no marcaron ninguna... No marcan ninguna fuerza. O sea, no marcan la caja, pues, digamos, ¿no? Entonces, se supone que una buena parte, quizás la mayoría de ellos, van a tender a abstención. Un 26.2%. Por ahí, va a tender a abstención. Se supone que por ahí va a andar la cosa. Pero podría igualmente, de acuerdo a las respuestas que ustedes tuvieron de ellos, podría tener alguna intención de voto. No, pues sí. Es decir, o tiene alguna simpatía hacia... Podría ser. Pero en este momento, pues, nosotros lo dejamos... le hacemos algún análisis y cuando construimos la volatilidad del voto, entonces, o la solidez del voto, entonces ahí este 26.2 lo distribuimos de acuerdo a sus inclinaciones en otros reactivos que llevamos ahí. ¿Verdad? Entonces, ahí, eso es lo que nosotros llamamos tiende a. O sea, si votara, tendería a, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos está diciendo hoy. Sí. Entonces, eso se ve en la construcción de la solidez del voto. Ok. Y esto de la solidez del voto, es decir, el piso del Frente Sandinista con respecto, digamos, al que mantuvo históricamente, que era
llegando al 40%, entre el 38 y el 40%, ha mejorado en 3 puntos porcentuales. Correcto. Y ese es el voto duro, es decir, ese sí o sí votaría por el Frente. Así es. Exactamente. O sea, el Frente ha venido incrementando poco a poco durante estos años ese voto duro. Ha tenido ha cooptado apoyos en zonas que antes había mucho rechazo, particularmente en la zona norte y central del país, en todo lo que es el norte y el centro del país, especialmente en zonas rurales, ¿verdad? Porque la preferencia de voto por el FCLN está mayor hoy en el rural que en el área urbana, y particularmente en algunos sectores. Entonces, sí, ha subido, digamos, si lo comparamos esto con el 2006, o sea, con hace 14 años, 15 años, el voto duro del FCLN en aquellos años era como de 34, 35, 24 más o menos. Hoy está casi casi 10 puntos arriba, son 43 algo, pues. Sí. Porque no es fácil construir voto duro, no es fácil, no es sencillo. Sí, no es fácil. Porque ese es un voto comprometido. Es decir, un voto comprometido. Ese es militancia pura. Pura, sí. Y además es producto de un trabajo sistematizado, permanente, constante, y hasta lograr pues ese grado de lealtad casi política, ¿no? Entonces, eso lo hace. Y eso pues, como quizás lo hemos mencionado en algún momento, ese voto duro viene siendo como un piso, pero muy, muy, muy fuerte, aquí y en cualquier parte, porque asumiendo, pues, haciendo un escenario supuesto de que no votar el 30%, por ejemplo, solo votar el 70%, ese voto duro va a votar, ese 41% va a votar. Y eso a la hora de contabilizar, ya no es 41 sobre 100, sino 41 sobre 70. Exactamente. Sí. Entonces, ese 41 sobre 70 ya va a ser un 54%. Sí. 55% y ya está. Por eso digo yo, el que llamó a no votar, en vez de ayudar Exactamente. a otra cosa, colaboró con lo que supuestamente no quería ayudar. Y digo supuestamente, y me voy a mantener en ese punto, supuestamente. Porque sí, se les dijo. Incluso hoy, pues, todavía hay voces que hablan de que el proceso no es transparente, que el proceso aquí... O sea, generando algún tipo de duda, cuando da la sensación, ¿verdad?, por la calidad de las personas que estamos viendo ahí en el Consejo Supremo, pues, la señora Rocha, el doctor Amador, el mismo Humberto Campbell, una persona excelente, cabal, y las otras personas que salen, pues, pareciera que ellos están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Entonces, yo creo que más bien lo que debiera de hacerse es buscar cómo la gran mayoría vote, ¿verdad? Y entonces ahí va a haber una mejor composición. Del Consejo, justamente, ahorita lo que tenemos es más bien un flujo de información constante que no habíamos tenido antes. Exactamente. Sí. Ya entregaron a los partidos políticos el padrón, ya entregaron el tendido de juntas receptoras de votos, según hemos leído en los comunicados. O sea, están haciendo un trabajo que no es fácil. Ayer entregaron, o empezaron a entregar los formatos para la inscripción de candidatos. De candidatura. Sí. O sea, es un trabajo que no es fácil. Esa gente debe estar fajándose duro. Entonces, yo digo, a mayor participación, pues la votación puede ser, distribuirse de una manera diferente. ¿Verdad? Pues, pero habrá que ver, pues. Habrá que ver. Pese a las voces, especialmente en el extranjero, acerca del proceso electoral nicaragüense, aquí en Nicaragua el partido C por L, Ciudadanos por la Libertad, ha dicho que va a participar. Es decir, que ya al final, si mira que no tiene condiciones, se retirarían. Pero eso lo están dejando como una última opción. De momento dicen que van. Sí. La mayoría de las voces es hay que votar. Sí. La mayoría de las voces de la oposición dicen hay que ir a votar. Sí. ¿Ah? ¿Qué esperan los nicaragüenses que ocurra el 8 de noviembre? Bueno, a mí me parece que lo que los nicaragüenses quieren es que acudamos a las urnas el 7 de noviembre, que cada quien ejerza su derecho y su deber de votar
y el 8 de noviembre que se proclame quien gane y vamos para adelante. O sea, y volvemos al punto de partida, no alteremos la estabilidad y la paz de este país. Necesitamos trabajar, necesitamos más inversión y estas elecciones tienen que servir para apuntalar eso, ¿verdad? Y no para debilitar esa estrategia. Entonces yo creo que los nicaragüenses lo que quieren es eso, que sigamos adelante y que todos, y la verdad, pues, que participemos en este proceso. Bajo las reglas establecidas, un 93% dice que se deben de aceptar los resultados. Casi un 93% dice que se deben de aceptar los resultados. Así es, todo el que va a las elecciones debe de asegurarse de que las reglas que las reglas son acordes a sus intereses, a como deben de ser. Sí. Y si vas el día de la elección, pues vas con esas reglas y no hay vuelta de hoja. Pues. Ok. Quiero dejar solamente para el final, ¿qué deben de hacer los partidos políticos con toda esta información que están proporcionando ustedes? Hombre, bueno, lo que se esperaría es que de alguna manera esto contribuya, ¿no?, a ver a dónde están las fortalezas, las debilidades, a dónde están aquellas posibilidades de mejorar el desempeño en la participación electoral. Si vas a una elección, tienes que tener el mejor desempeño posible, ¿verdad? Y empezar a trabajar en función de eso. E insisto, las fuerzas políticas transmiten señales de fortaleza, de organización, de seriedad, a mayor cobertura, a mayor tendido, a mayor activismo en las regiones. Hay quienes hablan, no, ahora con las redes sociales ya no necesito eso. El problema es que las redes sociales, sí es cierto, ahí están, pero no sustituyen. Y además de eso hay una fuerte proporción de sitios, no sé cómo le llama, que no tienen credibilidad. Que no tienen, ya no se sabe pues a qué creerle, o sea, ya sabes, cualquier cosa pasa ahí, que uno ni perdés el tiempo viendo eso. Entonces el partido político tiene que trabajar en lo que le llaman ellos mismos su tendido electoral, tener su ejército de fiscales, que son los que le van a garantizar, como ya hemos hablado, les van a garantizar la pureza o no pureza del proceso electoral. Así es. Y enamorar a ese 37%. Y enamorar a ese 37% o más. O más. Pero el punto es que le tenés que llevar propuestas a la población. O quitarle al otro lo que tiene, pues. O parcialmente. Porque dicen en la guerra y en el amor todo se vale. Así es, así es. O sea, el punto es que la elección es ir a un mercado electoral en donde hay una cantidad de electores que están esperando propuestas. ¿Verdad? Y entonces es llevar esas propuestas que sean atractivas y creíbles. Ok. Quiero agradecerle que ha estado con nosotros en esta edición, don Raúl. Gracias. Compartiendo estos resultados del octavo estudio Nicaragua rumbo hacia el 2021, que tiene que ver exactamente o plenamente con temas electorales. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho este programa para usted. Continuamos sumando vigores.